o sea, con esta forma en la que crecimos, aprendes a confiar en todo el mundo menos en ti. Que no te dejen también ver los errores como algo normal hace que pierdas la confianza en ti. Yo llegué y faltaba, no sé, como un mes para entregar y yo dije, yo no voy a poder, o sea, yo no voy a llegar. Hay una línea muy delgada, o sea, por ejemplo, que entre tener como autoestima o tener confianza a ser un estúpido. Bienvenidos a Crisis de por Medio, el club de los overthinkers, un espacio donde quejarse es parte del proceso, pero quedarse ahí no es una opción. Somos Diana y Paula y decidimos compartir nuestras crisis con ustedes porque sabemos que si nos pasa a nosotras, le pasa a cualquiera. Todo esto mientras atravesamos una crisis de por medio. Hola, bienvenidos a otro episodio de Crisis de por Medio. Somos Diana y Paula y hoy vamos a hablar sobre las crisis que nos dan por no tener autoconfianza. Sí, hoy vamos a hablar de esas crisis que nos dan cuando no confías en ti misma y que siento que nos pasa a todas porque en algún momento siempre tenemos como esos momentos de duda, esos momentos de desconfianza y que esta desconfianza puede venir por muchos factores, que puede venir de hace muchos años y que además nos hacen como cuestionarnos mucho por dentro y nos hacen pasar malos ratos. Por eso, la frase de hoy es: confiar en ti no significa tener todas las respuestas, significa atreverte a escucharte incluso cuando todo afuera hace ruido. Bueno, entonces, como para comenzar, yo creo que es importante buscar un poco de dónde viene esta desconfianza, ¿no? De dónde, en qué momento de la vida empezamos a desconfiar de nosotros mismos, porque yo me imagino, o sea, no recuerdo, pero yo me imagino que cuando tú eres pequeño, casi que es algo instintivo, o sea, tú necesitas confiar en ti para poder hacer tus cosas de bebé, para poder caminar, para poder pararte, ¿sí me entiendes? Como que creo que es algo instintivo la confianza, porque si tú no tienes confianza no podrías hacer básicamente nada. Pero entonces, ¿en qué momento esta confianza se rompe? Entonces, tú en el colegio dependes de notas. Entonces, si tú tienes buenas notas, te validan como que eres un buen estudiante. Y eres inteligente, Y eres eso es inteligente. súper delicado, que a mí se me hace terrible que crean que porque una persona tiene buenas notas es inteligente. Total, total, porque es que al final, yo ya después de tantos años digo, una nota no dice No nada. te define. Puedes hacer un examen y te puede ir bien, pero es una nota. Y al final, como que o sea, hay muchas ramas de la vida en las que puedes ser inteligente y eso no te lo define una nota. Pero el caso es que creo que eso es en mi caso lo que me ha pasado a mí, que siento que desde muy pequeña pues se me validó por tener buenas notas. Y eso al final como que me generó como, ok, entonces ya no confío en mí, sino confío en lo que mi profesor me ponga, Sí, ¿no? Entonces si mi profesor me pone un 10 porque lo hice bien, entonces soy buena. soy buena. Pero entonces ya no, entonces ahí es donde pierdes el instinto como de decir, yo no soy buena porque yo sé que soy buena, Sino porque alguien me me dice que dijo soy que soy buena. buena. Sí, y digamos, y acá yo creo que la confianza, yo no sé si uno nace con ella, como que tú decías, como que uno nace y cuando camina y tal, no estoy 100% segura si uno nace con ella, porque a veces siento que se va construyendo poco a poco a lo largo de la vida, pero sí es algo que si uno no nace, si uno nace con ella o no nace con ella, igual es algo que se tiene que trabajar y se tiene que cuidar. Y siento que estamos en un entorno, o por lo menos en mi caso, como que mi contexto no ayudaba mucho a que, ¿sabes? Como a cuidar esa autoconfianza. Entonces, lo que hablábamos del colegio. En el colegio te validaban por las notas. En el colegio alguien era inteligente o lo que sea cuando sacaba buenas notas. Y por eso también creo que es tan duro, o por lo menos en mi caso, los errores o el miedo al fracaso. Porque yo asumía cualquier error como, ¡ah! Ya no soy buena. Fracaso. Como, ay, entonces a que, no sé, me empezó a ir mal en matemáticas, es que yo no soy buena en matemáticas. Uno asumía que porque tenía malas notas o lo que sea, ya no era buena en algo y le daba como, o sea, como que empezabas a ir perdiendo confianza simplemente por la validación externa que te daban las personas a través de las notas. Sí, total. O sea, yo creo que desde muy pequeño como que te alinean con, ya, esto no es para ti. Entonces, te va mal en esto no es para ti y tú creces como con esa idea y con esa desconfianza de ti en ciertas áreas además. Te crean Y, creencias limitantes que ni tenías. exacto. Y también siento que en ese sentido como que o sea, con esta forma en la que crecimos, aprendes a confiar en todo el mundo menos en ti. Entonces,
aprendes a confiar que si tu profesor te dice que esto está bien, entonces eso es lo que está bien. Que si tu mamá te dice que esto está bien, eso es lo que está bien. Y como que yo creo que pierdes un poco como esa capacidad de tú discernir por ti misma y decir, yo confío en esto, siento que lo que estoy haciendo está bien y no importa el resultado un poco, ¿no? O sea, como que pierdes esa capacidad totalmente. Y a mí me parece como muy interesante porque que días vi, no sé si era un TikTok, algo vi, y decían como, ¿por qué confías en todo el mundo menos en ti? ¿Confías en tu mamá? ¿Confías en tu papá? ¿Confías en tu esposo, tu pareja? ¿Confías en tu jefe? ¿Confías en todo el mundo menos en ti? O sea, ellos sí saben lo que están haciendo, ellos sí saben para dónde van, y tú por qué sientes que tú no. Claro. Acá me voy a devolver un poco y voy a echarle la culpa a los papás y, perdón, papás, pero digamos también siento que cuando tú creces y no te dejan tomar muchas decisiones, porque a veces siento que o por facilitarle la vida a los niños o por muchas veces no dejarlos ser, terminan los papás o el entorno tomando muchas decisiones por ellos. Entonces después cuando a ti te toca tomar decisiones por tú misma, tú no sabes tomar Fallas. decisiones, porque siempre las han tomado por ti, cómo vestirte, cómo hacer esto, qué comer, qué no comer, porque era como, no, pero es que la niña tiene que comerse todo. Entonces ya después como que tú ni siquiera aprendes a discernir qué elegir, qué no elegir. Entonces yo ahí siento un poco que ahí influye, o sea, como lo que yo decía, la autoconfianza se construye y el tema que tomen decisiones por ti, que hagan cosas por ti, que no te dejen también aprender a asumir las No te dan la consecuencias, independencia para asumir esas que no consecuencias. te dejen también ver los errores como algo normal, hace que pierdas la confianza en ti, porque muchas veces por no cometer un error o porque no estás acostumbrada a tomar decisiones, prefieres simplemente evitarlo o no tomarlo o no arriesgarte. Entonces, digamos, pues en ese sentido, sí creo que la familia tiene un poco de responsabilidad en la crianza. Ya ahora, si yo no sé tomar decisiones, es mi responsabilidad. Sí, también porque a veces siento que los papás para protegerte te limitan de hacer muchas cosas. Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí no me dejaban salir ni a la esquina sola, o sea, ni a la esquina. Y creo que eso al final, pues, como que limita tu confianza. Entonces tú desde muy pequeño aprendes que así no puedes hacer las cosas. Entonces como que solo puedo hacer las cosas como me dice alguien que las haga. O acompañado. O acompañado, o entonces como que te genera como ese cierto sentimiento de, para tomar una decisión necesito que alguien me ayude. No soy capaz de confiar en lo que me dice mi intuición y lo que dice mi yo interior, Porque sino nunca las has que, utilizado. sino que tengo que hablar contigo, tengo que hablar con no sé quién, tengo que hablar con 50 personas antes de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque no confío en mí mismo. Pero porque nunca te han enseñado a utilizarlas. Porque siempre hay alguien que ha tomado las decisiones por ti. Pues por lo menos en mi caso lo veo Ujú. así. Sí. Y bueno, aquí como que queremos hacer la aclaración de que una cosa es la autoestima y otra cosa es la autoconfianza. Y hoy, o sea, específicamente queremos hablar sobre la autoconfianza porque la autoestima es cómo me valoro yo, ¿no? O sea, cómo me veo, cómo me valoro. Y la autoconfianza es si yo me creo capaz de hacer las cosas. Y siento que tú puedes tener autoestima y no confiar en ti, y puedes confiar en ti y no tener autoestima. Entonces, como que es un poco una mezcla de cosas, pero en este episodio vamos a hablar sobre la confianza y cómo también en diferentes puntos de nuestras vidas hemos desconfiado de nosotras a ciertos puntos donde nos lleva a diferentes crisis. Sí, acá también quiero meter algo que alguna vez vi, no recuerdo en dónde fue hace muchos años, y hablaba sobre el ego y la autoestima. Porque acá decía como que la autoestima es la construcción que tú haces a partir de lo que tú crees de ti misma. O sea, como que la autoestima es como la imagen que tú tienes de ti, ¿sí? Mientras que el ego es la imagen que tú construyes de ti a partir de lo que los otros perciben de ti. O sea, por ejemplo, a mí me empiezan a decir, no, Diana, es que tú eres súper buena en hablando con la gente, es que tú eres súper buena comunicándote. Y si yo me empiezo a creer ese cuento de lo que dicen los demás, o sea, yo voy construyendo un ego, es decir, como algo de mí, pero construido a partir de que los otros dicen. Pero muchas veces, cuando alguien tiene mucho ego, no significa que esa persona tenga mucha autoestima, porque alguien puede tener mucho ego y creerse lo máximo por lo que los otros dicen, pero va a necesitar todo el tiempo validación externa.
mientras que la autoestima no necesita validación, porque la autoestima es, ok, yo creo que soy súper buena con la gente porque me gusta, porque lo disfruto, porque he construido capacidades para eso, porque el día que alguien me deje decir que soy buena, entonces si ya dejo de creer en eso es porque no era una imagen que yo tenía de mí, no hacía parte de mi autoestima, sino de mi ego. Bueno, sí, entonces ahora quiero como contar muchas veces en mi vida que he desconfiado de mí misma, que eso me ha llevado a pasar por como momentos, no diría como súper duros, pero sí como mini crisis de sentirme mal, de sentirme triste, de sentirme preocupada. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que, bueno, en Colombia, para tú graduarte y entrar a la universidad, te piden un examen como estatal, El ICFES. el ICFES, o bueno, prueba saber o lo que sea ahora. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, como que yo sentía tan poca confianza en lo que yo sabía y en lo que yo era, yo creo, que yo sentía que yo no iba a alcanzar el puntaje mínimo en el ICFES para pasar a la universidad que yo quería. Y en mi caso ese puntaje no era muy alto, o sea, sí era, creo que el rango era de 1 a 500 y yo necesitaba como un 350 y yo sentía que yo no iba a alcanzar ese 350. Pero yo en verdad lo sentía, o sea, yo te digo, lo sentía fielmente, o sea, yo me preocupaba, yo lloraba, o sea, porque yo No, decía, no, no marica, voy a alcanzar. te hubiera odiado, o sea, yo odiaba a esa gente en la universidad o en el colegio que era, ay, no me fue súper mal en el examen, ay, no, no sé qué me fue re mal, y eran los que sacaban 5. Odio a esa Yo era gente. así, No, pero por eso te digo, porque es una cosa de desconfianza. Entiendo que hay gente que de pronto lo hace como para que tú le digas, ay, sí, no, te va a ir súper bien, pero yo en mi caso te juro que yo me lo creía por dentro, o sea, yo todos los días en mi mente era, no, no te va a ir bien, 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 no vas a ser capaz. Tanto así que yo estaba en 2 cursos de ICFES, o sea, Paula, porque tenía mucho qué miedo, o sea, porque yo me exageración. sentía muy incapaz, literal. Pues al final, o sea, terminé sacando 400 en el ICFES, o sea, me sobraba para entrar. Y fue como, pero por eso te digo, lloraba, o sea, me estresaba, andaba súper preocupada, como que al final todo eso no me sirvió de nada porque no era tan deep, ¿sabes? Y yo estaba haciendo las cosas que tenía que hacer para llegar a donde quería llegar y aún así no confiaba en mí. Y creo que si hubiera confiado en mí, pues hubiera sido el mismo resultado, pero hubiera estado mucho más tranquila. Claro, hubieras disfrutado más el proceso. Ajá. No, digamos a mí con el tema del ICFES, de pronto sí tenía autoestima, como que yo sabía que me iba a ir bien, porque yo siempre me consideré, Autoconfianza. de pronto, autoconfianza, porque yo siempre me consideré buena para esas pruebas. Nos hacían simulacros y demás, y a mí siempre me iba bien. Entonces yo como que sabía que me iba a ir bien, pero eso no implicaba, o sea, yo era súper juiciosa con pre-ICFES porque sabía que, o sea, era responsable, pero también creía en que podía sacar una buena nota. Sí, y bueno, ya otra cosa que me pasó fue en mi tesis, lo mismo. Entonces yo estaba súper estresada porque yo decía, no, yo no voy a poder, o sea, yo me acuerdo, yo en la tesis, o sea, fue como un mix de emociones porque yo había días que lloraba, o sea, yo salía de corregir con mi profesor, bueno, yo, por contexto, yo soy arquitecta, entonces como que hacíamos el proyecto y uno iba a revisar, o sea, como que tú ibas y le mostrabas al profesor como tu avance en dibujos, en planos, en esto. Y él me dijo, no, mira, mejor como que cambia esto, cambia. El profesor súper lindo, además, o sea, como que súper tranquilo. Sí, no, o sea, no es que me vaya a tirar el proyecto a la basura ni nada, o sea, nada que ver. Sí, porque es que en arquitectura yo he visto mucho eso, que son terribles y cogen y dicen esto es una basura Sí, y pues tiene que empezar de nuevo. a mí nunca me tocó eso, Ok. pero, y te digo, este profesor era muy tranquilo, como, no, es que mira, yo creo que tú puedes hacer esto mejor así, no Ay, sé qué. lindo. Pues Diana, o sea, yo llegué y faltaba, no sé, como un mes para entregar y yo dije, yo no voy a poder, o sea, yo no voy a llegar. Voy a llegar con un proyecto de mierda, va a ser horrible. Eh, y por eso digo, como que no confiaba, o sea, como que estaba tan estresada por no, o sea, por no llegar que, no, no sé, como que no confiaba en mis habilidades, no confiaba en todo lo que había aprendido, no confiaba en todo lo que sabía, no confiaba tampoco en el proceso que estaba llevando y al final de todo, o sea, presenté mi tesis y saqué 5, o sea, 5 de 5, ¿me entiendes? Como que todo ese drama A para ver, nada, porque al final, o sea, al final sí tenía las capacidades, pero simplemente no lo estaba, ¿sabes? No era capaz de verlo en ese momento. es que, ¿sabes también qué pasa? Yo creo que eso está aunado con el síndrome del impostor que da para otro episodio completamente, pero es que hay una línea muy delgada, o sea, por ejemplo, que entre
como autoestima o tener confianza a ser un estúpido. ¿Por qué? O sea, ¿por qué digo esto? Porque yo odio a esa gente como tú, que es como, ¿Me odias? que es como, me ha ido súper mal, soy la peor, y son los mejores. O sea, yo no con Pero es eso que no yo también podía. siento que cuando tú estás acostumbrada a que toda la vida te vaya bien, que a ti te vaya mal, es como un golpe muy duro en el ego. Sí, por eso yo digo que es un error no acostumbrar a la gente a que está bien perder y ganar todos los días de la Ujú, vida. O sea, exacto. la gente que gana, o sea, la gente que gana medallas y gana torneos, los deportistas se ve mucho. O sea, Messi, que ha sido el mejor, o Cristiano, lo que sea, ellos han perdido muchas más veces de su vida de las que han ganado. Y siento que un problema que claramente afecta la autoconfianza es cuando a ti no te enseñan que para obtener muchas cosas tienes que perder muchas más. Y Ujú. está bien que te vaya mal en algunas cosas, está bien que no te contraten en los trabajos, está bien porque significa que lo intentaste y es la única manera de De conseguir alguna las manera cosas. ganaste otra cosa. Total, pero bueno, a lo que iba, digamos, con esto de que odio a la gente, pero me da mucho, o sea, ni siquiera sé si me da rabia, me da como pesar la gente que es súper confiada pero que nada que ver. O sea, como que esa gente que es súper sobrada, de que me ha ido súper bien, no sé qué, bla, 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 y después uno ve y sacan 2 o sacan 5, son unos brutos en el trabajo o no les va bien y uno es como, Pero son más felices. uy, sí, pero digamos a mí ser esas personas, o sea, digamos como que Claro. yo a veces siento que tengo un problema de autoconfianza, lo que sea, o por ejemplo tengo mucho síndrome del impostor, es porque me da pánico ser esa persona que todo el mundo dice como, uy, como de verdad, es un Es bueno una para nada, boba. es una boba. Sí. Lo que yo siempre le digo a la gente cuando, digamos, tiene el síndrome del impostor es, si tú te cuestionas que lo que tú haces no es extremadamente bueno, es porque tú no eres mala, porque el que es malo ni se lo cuestiona. Wow, pues yo nunca lo había pensado así, ¿sabes? Es como yo lo veo, o sea, yo digo, si yo creo que esto está mal y si me estoy cuestionando qué tan bueno es eso y todo, es porque soy muy autocrítica. Si yo pensara que todo está perfecto es porque, ¿sabes? No, ni lo pienso. Sí. Pero bueno, entonces cuenta tú como cuando te ha pasado que dices, A he mí, desconfiado de mí. a mí me pasa mucho y me pasa con tonterías. O sea, por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo como que y tengo la última hace poco, mi jefe, le dije a mi jefe como no, es que con yo trabajo en visados, entonces dije no, con el visado que ellos tienen les sirve para tal, porque aparte que yo sobre el visado español es como el que más me he enfocado porque me ha tocado trabajarlo para mí. Entonces como que no es tanto como para mis trabajadores, sino que yo lo sé por cosas mías. Entonces como que le dije a ella como no, mira, con esto él puede trabajar en no sé dónde porque tiene Blue, bla, bla, bla. Bueno, le estaba como diciendo todo y ella me decía, no, Diana, nosotros ya habíamos hablado de este tema y este tema decía que solo ellos, que solo podían trabajar en España. Entonces yo decía, no, no, pero claro, al decírmelo mi jefe, yo dije, ¿cómo? Desconfiaste. Sí, yo dije como no, como ella tiene Ella tiene razón y razón ya, porque es tu jefe. porque es mi Porque jefe. lo que dije antes, o sea, Total, siempre confías en otra gente. total, dije como no. A ver, no todo el mundo, ¿sabes? Hay gente súper, Sí, no, no todo el mundo, o sea, no todo pero el sí. mundo. Pero es Y claro, como, y bueno, al final miramos y yo tenía razón. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no confía en mí desde un principio? Claro, cuando ella me dijo, yo me paré. O sea, como yo paré de argumentar y demás. Y yo era la que tenía razón. Y no solamente me ha pasado esa vez, me pasa, o sea, con compañeros trabajando sobre algo o en la universidad, ellos decían algo, yo me quedaba callada por miedo a que lo que yo dijera estuviera mal, porque yo pensaba de alguna manera que ellos ellos sabían más que tú. sabían más que yo, cuando en realidad no, la que lo estaba diciendo bien era yo, pero por ese temor a equivocarme o a exponerme o al fracaso, lo que sea, a veces prefiero quedar callada. Y eso es un completo error. Sí, total. Y a mí lo del trabajo también me ha pasado, como que tú tienes un instinto de que esto va a funcionar y alguien te lo contradice, alguien que es mayor que tú, te lo contradice y tú, listo, pues ya, chao, me callo. Me callo, sí. No, y sabes, creo que lo complicado de esto es que muchas cosas, ya cuando te gradúas, cuando algo no, y digamos en el trabajo, sí que se nota un poco tu esfuerzo, o sea, como que te lo miden de alguna manera, pero en el resto de la vida no te miden con una vara, no te miden con una nota. Sí, tú no puedes medir tu éxito con notas. Claro. Entonces ahí es cuando realmente se vuelve complicado porque nadie te va a dar una nota de la vida. O No, y sea, lo nadie más, te... pero ¿sabes qué es lo más triste? Que fuese que solo se volviese complicado, pero a veces uno termina, porque a mí me ha pasado que uno termina es volviéndose como una persona que todo el tiempo está esperando validación. Entonces, por ejemplo, en el trabajo a mí me pasa, cuando a mí mis jefes muchas veces no me reconocen el trabajo, me siento, porque el tema es que me falta como reconocer de que de pronto yo soy buena en el trabajo y si mi jefe no me dice que soy buena, entonces yo no soy buena en el trabajo.
Y eso es un error, porque yo debería saber por mí misma que lo hago lo hago bien, que lo hago de la mejor manera, pero no. Entonces uno dice, no, se vuelve complicado porque no te dan notas, no te dan notas de números, pero tú terminas caminando por la vida en busca de validación. Claro, pero es que me Sea con tu refiero, belleza, sea con tu inteligencia, sea con tu novio, sea con tu pareja, con tu familia, con lo claro, que sea, vas terminando a eso en me busca de la refiero, como que al validación. final, bueno, hay cosas que se pueden medir, pero hay cosas en la vida que no se pueden medir. O sea, lo que tú dices, vivir con tu pareja no se puede medir. O sea, las decisiones que tienes que tomar para ser X persona no se pueden medir. Entonces es como que esa desconfianza en ti misma te impide tomar decisiones importantes en la vida que al final nadie te va a venir a decir si está bien o está mal. Claro, Eso es el problema de la total, desconfianza. total. Creo yo, al final, o sea, porque al final no va a llegar alguien a salvarte como si pasaba cuando eras pequeña. Si pasaba cuando estabas en el colegio que venía un profesor y te decía, bueno, tú puedes mejorar esto. No, o sea, la vida ya es como tú tienes que aprender a confiar en ti para poder resolver tus problemas. Algo que yo sí he aprendido y tengo gente alrededor muy cercana que admiro demasiado y lo tiene súper marcado, y es que puede ser que uno no sea el mejor en todo, pero hay que creerse el mejor en todo y hay que ser el mejor en todo. O sea, como que sí hay que ser muy autocrítico, pero es que también es como, si tú no crees en ti, ¿quién va a ¿Quién va a creer creer en en ti? ti? Entonces, como que, ¿qué días veía un TikTok de una persona como de que se encarga como de mejorar contenidos y bla? Entonces él decía, si a ti no te gusta lo que ves en el espejo, ¿a quién le va a gustar ver tus videos? Y es verdad, o sea, si a mí no me gusta lo que yo reflejo, como lo que yo me veo, la manera en que voy, ¿cómo voy a buscar que otra gente me acepte? Y, ¿sabes? Como que, porque estoy buscando la validación afuera, Ujú. cuando la primera que tiene que encontrar su validación soy yo con la persona que tengo al frente. Entonces, nada, de la gente que tengo cerca he aprendido, o sea, las personas más exitosas que yo conozco a mi alrededor es gente que cree demasiado en ella. También es gente súper disciplinada y como que trabaja muchísimo por sus metas, pero en realidad tiene una mentalidad que es como, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo soy la mejor, y eso como que a mí me ha ayudado a decir, es que esto es clave. Hay un podcast que lo oí que se llamaba como cómo hacer de tu mente tu mejor amiga. Y ponía una analogía que es mi favorita, y es como ver a la mente como tu copiloto cuando tú vas manejando. Entonces, por ejemplo, tu mente empieza todo el tiempo, Diana, estás manejando terrible. No, para. No, mira, cuidado con eso. No, 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 pero es que lo estás haciendo re mal. Ese frenazo, Desesperante, o sea, ese no sé qué, no te deja vivir, y no te deja manejar bien. y empiezas a desconfiar de tu manejada. Puede que ni desconfiaras de ella, pero tú de pronto manejas re bien, pero al estar todo el tiempo, es que manejas re mal, es que lo haces súper mal, empiezas ahí a perder la confianza. Entonces yo creo como que algo que he aprendido de ver a la gente cercana, y eso es que debo primero trabajar en mis pensamientos para poder tener más autoconfianza y decirme todo el tiempo, yo puedo, yo soy capaz, yo puedo lograr esto, yo puedo hacer. Pero es difícil. No, Además, es claro. difícil después de tantos años de desconfiar, volver a confiar, ¿no? O sea, No, como, pues no te digo, si es difícil también tomar decisiones. O sea, si nunca has aprendido, o sea, si no sabes confiar en ti, es muy difícil que un momento a otro confíes. Si no sabes discernir, si no sabes tomar decisiones, es muy difícil que un momento a otro lo hagas. Pero algo que la autoconfianza, eso sí lo leí en un libro y decía como que algo que te ayuda a construir la autoconfianza es el tema de los hábitos. Por ejemplo, lavarme la cara. Entonces, si yo todos los días me cumplo lavarme la cara, tengo la confianza de cumplirme a mí misma. O sea, el cumplir las cosas te genera confianza. Entonces, siento que los hábitos ayudan un montón a construir la autoconfianza. bueno, vamos a hacer un ejercicio con nuestros oyentes. Entonces, quiero, o sea, cerremos como los ojos y piensa en una sola vez que tú hayas tenido confianza en ti mismo y hayas dicho como, lo lograste. Y como, ¿qué pasaría si esa fuera la versión de ti todos los días? Cuando tienes confianza. Tengo un ejemplo. Y me encantaría que esa versión tomara control de mí ya. En mi empresa no contrataban extranjeros como becarios, como de una vez, ¿sabes? O sea, como que solamente había gente españoles y con residencia y tal. Y mi pasaporte era colombiano. Y yo me dije a mí misma, yo voy a ser la primera extranjera que va a ser
contratada en esta empresa. Pero como que, a ver, obviamente en el proceso dudé muchas veces, obviamente en el proceso, en algún momento yo sentía que de pronto no lo iba a lograr, pero como que muy, muy en el fondo de mi corazón, yo dije, es que yo me voy a quedar, yo me voy a quedar en esa empresa, lo conseguí, y bueno, ya llevo 3 años en la Súper empresa. bien, esa historia está buenísima, porque es que además es eso. Yo creo que el problema es que uno sí confía en uno, pero hay como baches en el camino donde uno se deja llevar para el otro Y lado empieza a dudar, y claro. empiezas a dudar. Y al final eso lo único que hace es hacerte sentir mal, solo te hace sentir mal y pasar por malos ratos y pasar por crisis, porque realmente yo creo que cuando tú haces las cosas que tienes que hacer, llegas. Total, total. Eso sí, la autoconfianza no es nada sin trabajo. O sea, yo Mm. puedo confiar que Confiar muchas en que voy cosas, a hacer, sí, me va a ganar la lotería. literal, pero trabaje o Pero cómprela, cómprala. sí, por lo menos. Nos gustaría de verdad conocer historias de ustedes, nos gustaría que nos contaran si cuáles han sido como esos momentos donde o han confiado mucho y han logrado las cosas o esos momentos donde dicen, desconfían un montón y dicen, pero ¿qué sentido tenía desconfiar? O sea, ¿esto donde me llevó? A ningún lado. Sí, y yo creo que al final es como que no se trata de estar seguros todo el tiempo, porque eso es imposible a veces, pero sí se trata de tener como esa paciencia cuando dudas y decir, yo sí puedo, yo confío en mí y seguir. Y bueno, llegamos al final del episodio, espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en todas nuestras redes, somos Crisis de por Medio en todas las plataformas. Y todo esto mientras atravesamos una crisis de por medio. Gracias.